Buenas tardes, damos comienzo a esta reunión del Conectando Ideas. Somos el Observatorio de Economía Política Internacional del CEPI y en esta oportunidad vamos a entrevistar al doctor Joan Torres Sellens. Una acotación que les quería comentar, que bueno, ya estamos cerrando este ciclo durante este año. Este ciclo, bueno, comenzó con nuestra avidez por tomar conocimiento sobre este tema en base de una investigación que estamos realizando dentro del observatorio. Con esta entrevista entonces estamos cerrando en cierta forma este ciclo y también se están cerrando otros ciclos dentro de lo que es el CEPI, ya llegando al último mes del año, ¿no? Bien, bueno, presentamos entonces al doctor Joan Torres Sellens. Él es catedrático de Economía de los Estudios de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña e investigador principal del Grupo de Investigación Interdisciplinar en Tecnologías de la Información y Comunicación. Es licenciado en Economía y Master of Science en Economía Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona y doctor en Economía por el programa. Cari, te tildaste. Me parece que lo hemos perdido, ¿eh? Sí. De la transformación digital. Carita, te tildaste. Si querés repetir la última frase antes, porque no se escuche nada. Bueno, ¿ahora sí me escuchan bien? ¿Hola? ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Oh, bueno. El doctor Torres Sellens está especializado en el análisis de los efectos económicos, empresariales, laborales, de salud y bienestar de la transformación digital y la economía del conocimiento. Sobre este tema ha publicado 61 libros y capítulos de libros y 99 artículos en revistas científicas. Tiene 25 años de experiencia docente investigadora y en la Universidad Oberta de Cataluña ha ocupado diversos cargos de dirección docente, entre ellos decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y fundador y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Oberta de Cataluña. Bueno, Karina está teniendo, creo, problemas de conexión. Ahora cuando vuelva seguramente sigue. Cari, ¿Ahora se te sí? cortó de nuevo. Se cortó sí, ahora yo. Sí. Ay, perdón. Bueno, hasta no sé si sigo con la presentación o ya directamente le damos el pie a Joan. Démosle el pie a Joan. Conexión inestable. Bueno, buenas tardes, buenas noches aquí en Barcelona. Puedo compartir pantalla, ¿no? Candelaria y así, ¿no? Vale. Venga. No sé si me oís bien. Esto de hacer webinars tiene estas cosas que es la gente a la distancia, no acabas de saber nunca si te entienden bien o no, pero vamos a intentar. Creo que me oís bastante bien, ¿eh? Bueno, se escucha perfecto. Yo vengo a hablar de economía del conocimiento y cuando Karina me pidió que, ¿no?, que os hiciera este seminario, bueno, no había muerto Maradona. Esto es importante, no solo para los argentinos, sino para, ¿no?, yo que soy socio de Barça y de pequeño me veía hacer goles con la camiseta azulgrana, pues bueno, ha sido todo un golpe que tiene sus, ahora no tenemos tiempo de hablar de esto, pero tiene sus implicaciones en términos de conocimiento e innovación, que si queréis luego en el debate lo hablaremos. Pero yo vengo un poco a comentaros cómo está evolucionando esta historia de la economía del conocimiento. Os presentaré algunas reflexiones conceptuales. Haremos también un repaso de investigación antes y después de la crisis del COVID, con la idea esta, ¿no?, de explicaros cosas que hemos empezado a ver durante los últimos meses alrededor de cómo esta sindemia, ¿no?, la llamamos sindemia porque son varias crisis, ¿no?, varias pandemias en una, ¿no? No existe pandemia sanitaria, sino que estamos viviendo también un momento de pandemia económica, de pandemia social,
yo me atrevería a decir de pandemia institucional, y pandemia política, en el sentido de que no solo estamos ante una crisis sanitaria, sino que esta crisis sanitaria se imbrica, se relaciona, no siempre origina, ¿no? Porque hay cosas que ya vienen de lejos, pero se relaciona, interacciona con otras crisis económicas, sociales, que tienen mucho que ver con la idea esta de que a través de la digitalización, de la revolución digital, los flujos de datos, información y conocimientos se están consolidando como una nueva tipología de inputs, una nueva tipología de factores de producción que están transformando radicalmente no solo la economía, sino también la sociedad, ¿no? Y hace tiempo que esto ya pasa, hace tiempo que estamos dando transformación digital, que ha tenido, ahora lo veremos, varias oleadas, y que cada una de estas oleadas está generando esto, ¿no? Transformaciones estructurales de la economía, transformaciones radicales de la sociedad, que nos sitúan ante una cosa buena, una cosa nueva, perdón, que tiene efectos buenos y tiene efectos no tan buenos, ¿no? Y esto es un poco de lo que voy a hablar yo hoy, y lo haremos desde la perspectiva, ya sabéis, los académicos nos hacemos de esta manera, ¿no? Comentando y explicando investigaciones, tanto propias como ajenas, que hemos venido desarrollando durante los últimos tiempos y que espero que os sean de utilidad para comprender muchas de las nociones que yo hoy explicaré. Deciros que he pasado el PowerPoint, las diapositivas a Cari para que las tenga, y que si alguien está interesado en ellas, yo no tengo ningún problema en compartirlo. Además, tenéis por aquí la presentación, mi dirección de email. Si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, pues aquí lo tenéis, ¿eh? Yo estoy siempre, creo mucho en la compartición de conocimiento. Solo faltaría, ¿no?, que un investigador de economía del conocimiento no creyera, ¿no?, en el sharing knowledge, en la compartición de conocimiento, y por consiguiente, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estoy, ¿eh? En una distancia, pero estoy. Bueno, dicho esto, yo creo que para hablar de economía del conocimiento es importante empezar a de cosas, de conceptos, ¿no? De cosas importantes desde el punto de vista histórico. Todo tipo de fenómenos es muy difícil contextualizarlos correctamente sin ponerlos en perspectiva histórica, ¿eh? ¿Por qué? Porque las transformaciones estructurales de la economía no son cosas que se dan de un día para otro, ¿no? Son en general procesos de largo recorrido que tienen sus cadencias, tienen sus causas, tienen sus efectos, y toda esta historia es de largo plazo, ¿eh? Por tanto, una primera recomendación, veréis en los periódicos, ¿no?, que muchos de ellos hablan ya de la cuarta revolución industrial, es decir, todavía no hemos hecho la tercera y ya están hablando de la cuarta, ¿no? En este sentido, lo que yo os quiero comentar es que hay que ser muy prudente con todas estas, ¿no?, acciones, y es importante tener en cuenta esto, que las transformaciones estructurales de la tecnología, la economía y la sociedad son de largo recorrido, y la mayoría de ocasiones implican, ¿cómo decir? Y esto, yuxtaposición de cosas, ¿no? Es decir, no porque nazca la economía industrial, la economía agraria tiene que desaparecer, no porque nazca la economía del conocimiento, la economía industrial tiene que desaparecer, ¿eh? Por tanto, las cosas van combinadas y se yuxtaponen una a otra. Entonces, aquí os he puesto un gráfico que a mí me gusta mucho empezar a mis conferencias con este gráfico, porque intenta resumir en tiempo histórico cuántas revoluciones industriales hemos tenido hasta la actualidad, ¿no? De momento tenemos 3 de constatadas y estamos empezando ¿no?, a esclarecer que nos adentramos en una cuarta revolución industrial. Y bueno, por ahí, para los no economistas, os he puesto fotos de economistas o investigadores que a mí me parecen muy relevantes, ¿no? En la primera revolución industrial se caracteriza por la sustitución de instrumentos por máquinas, ¿no? La aparición del trabajo fabril y de los trabajadores industriales urbanos, ¿no? Es la aparición de la fábrica. Aquí veis a David Ricardo y Karl Marx en las fotos, ¿no?
la segunda revolución industrial es la revolución clásica, ¿no? Ya desde el punto de vista del conocimiento, porque es la revolución donde el conocimiento científico se incorpora directamente a la actividad económica hasta el punto de desarrollar una cosa que se llama organización científica del trabajo, que es el Fordismo y el Taylorismo, ¿no? Y aquí os he puesto pues las fotos de Taylor, Ford, Keynes, ¿no? Que son los dos grandes economistas del tramo central del siglo XX que hacen las grandes aportaciones, ¿no? al desarrollo de la economía como ciencia, ¿no? Luego, a partir de los años 70 o 80, con la aparición especialmente de TIC Internet, con la aparición de la primera oleada de la digitalización, más o menos hasta la aparición de las redes sociales, nos consolidamos en la tercera revolución industrial, que es la era, ¿no? En palabras de Manuel Castells, ¿no? Un profesor al que yo tengo mucha estima, ¿no? Un colega mío en la universidad, es la era de la información y el conocimiento, ¿no? ¿Por qué información y conocimiento? Pues porque a través del proceso de digitalización, las tecnologías inciden directamente en la capacidad de gestión de información y conocimiento que utiliza la economía. Nunca hasta el momento, a través, ¿no? de la conversión de bienes físicos tangibles en bienes y servicios físicos, intangibles, había sido posible situar a la información y el conocimiento en el centro del escenario de la actividad económica. Por eso, en esta era de la información o economía o conocimiento, empezamos a hablar de la importancia del conocimiento en la explicación, ¿no? de la actividad económica y la articulación social, ¿no? Esta importancia se puede medir desde varias maneras, ¿no? Podemos utilizar aparatos conceptuales distintos, ¿no? El primer aparato conceptual que podemos utilizar es la idea de tecnología de utilidad o propósito general. ¿Esto qué significa? Es cuando una tecnología tiene un gran potencial para ser utilizada y para generar complementariedades técnicas e innovadoras, ¿no? Esto es lo que en la actualidad está sucediendo un poco a la inteligencia artificial, ¿no? Es una tecnología de propósito general en el sentido que genera conexiones y plataformas con otras tecnologías y se puede convertir o se convierte en un motor de crecimiento económico, ¿eh? Veréis que la implicación entre tecnología y economía en muchas ocasiones viene a través de su potencialidad como factor de crecimiento de la productividad y en largo plazo de crecimiento económico, ¿no? Esto es lo que suele definir la importancia de una tecnología desde la perspectiva económica. Cuando la tecnología es capaz no solo de generar incrementos de eficiencia y potenciales de crecimiento en el largo plazo, sino que es capaz de generar complementariedades organizativas y de gestión que sobrepasan el ámbito concreto de un sector de actividad y son utilizados por el resto de la economía, hablamos de paradigma técnico-económico o de ciclo económico de larga duración, ¿no? Que es el ciclo de Kondratiev, ¿no? En el caso concreto de la inteligencia artificial, lo que nos está diciendo la idea de paradigma técnico-económico, que por cierto es desarrollado por esta señora que tenéis aquí, ¿no? Por Carlota Pérez, que es una investigadora venezolana muy reputada en el ámbito de la economía evolucionista, lo que nos dice es que el desarrollo y la aplicación de la tecnología sobrepasa un sector de actividad económica y ejerce efectos sinérgicos hacia el resto de la economía, ¿vale? Es un concepto muy importante porque hay muchas tecnologías que a lo largo de la historia han sido importantes y han sido capaces de fomentar mejoras de productividad, pero no han sido capaces de ser utilizadas por el conjunto de la economía, ¿no? Esto es bastante lo que distingue, ¿no? La idea de revolución de la idea de evolución, ¿no? Es decir, una tecnología es revolucionaria en el sentido que es capaz de generar paradigmas técnico-económicos, ¿no? De generar cambios disruptivos no solo en el sector de actividad de la propia tecnología, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, no solo en el sector de actividad propio de la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial sea utilizada
por el resto de ramas de producción, ¿no? Por ejemplo, la agricultura o, por ejemplo, la actividad industrial, ¿no? Y el último punto de nivel o la última aplicación de cómo podemos interpretar los cambios tecnológicos es el concepto de revolución industrial. El concepto de revolución industrial es muy esquivo y muy gruixut, decimos en catalán, muy amplio. Es muy difícil que se produzca una revolución industrial. ¿Por qué? Porque implica cambios fundamentales en la tecnología y en la economía, es decir, cambios de paradigma tecnoeconómicos que se combinan cambios sociales y culturales de primera magnitud. Por tanto, es un cambio, una revolución industrial es un cambio de todo, ¿no? Y cuando digo todo, quiero decir cambio tecnológico, cambio económico, cambio social, cambio institucional y cambio político. Por tanto, como podéis comprobar, es un concepto muy importante, ¿no? Y muy relevante, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos, en principio, la digitalización, la primera oleada de las TIC generó lo que llamamos la economía de la información o la economía del conocimiento y la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Y ahora, en principio, estamos ante una evolución de esto que es lo suficientemente significativa como para plantearnos la idea de una cuarta revolución industrial. Cosas importantes a tener en cuenta cuando uno habla de revoluciones industriales. La primera es, en una tecnología es el factor productivo clave de esta revolución industrial. Es decir, la tecnología incide o genera nuevos inputs que son claves en la explicación de la economía y la sociedad. Pero este input nuevo no es nunca la tecnología en sí misma. Por ejemplo, en la primera y segunda revolución industrial aparecieron la máquina de vapor y el motor de combustión interna y la electricidad. Pero la primera y la segunda revolución industrial no son las revoluciones, ¿no?, de un motor de combustión o de la electricidad. Son las revoluciones de la fábrica, ¿no? O del proletariado industrial urbano con masas de gente utilizadas en las fábricas para tener mano de obra de baja cualificación a precio, ¿no? Y esta es una pregunta muy importante cada vez que nos planteamos la idea de revolución industrial. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el input o el conjunto de inputs básicos que explican el cambio económico y social? Esto es muy importante. Y este input o conjunto de inputs básicos que determinan el cambio están generados por la tecnología, pero nunca son la tecnología. En el momento actual, no hablaremos de la revolución de la inteligencia artificial. Tenemos que hablar de cómo la inteligencia artificial genera nuevos inputs que son utilizados masivamente por el sistema. ¿Qué tipo de inputs podemos hablar, ¿no? Podemos hablar de datos, podemos hablar de tareas, podemos hablar de plataformas. Fijaros, ¿no?, en el caso concreto de las plataformas, si la inteligencia artificial determina que el articulador básico de la actividad económica en el siglo XXI será la plataforma, lo mismo que esta plataforma sea una plataforma colaborativa o no lo sea. Y por tanto, la acepción ética o la acepción positiva o negativa del input que utilizamos determina un tipo de sociedad o otro tipo de sociedad. Fijaros la relación entre economía y sociedad, ¿no? No es lo mismo hablar de una tarea masiva en la cual los agentes remotos utilizan, ¿no?, la tecnología y la inteligencia artificial para hacer un trabajo autónomo pero de baja calidad, que una economía en la cual la gente colabora y utiliza las plataformas colaborativas para desarrollar nuevas visiones del conocimiento, ¿no? Fijaros cómo el input siempre suele ser neutro y la utilización que hacemos del input es lo que genera o lo que puede acabar generando efectos positivos o efectos negativos sobre la economía y sobre la sociedad, ¿eh? Por tanto, es muy importante, yo creo, tener la visión histórica y distinguir muy bien de qué efecto estamos hablando, ¿no? De si estamos hablando de un efecto tecnológico, de un efecto combinado de tecnología y economía, que es el paradigma técnico-económico, o de un efecto que combina tecnología, economía y sociedad, que es la revolución industrial, ¿eh? No sé si me seguís, supongo que sí. Sí. ¿Cuál es
¿Cuál es ahora el momento actual? Bueno, el momento actual es que estamos en una segunda fase, en una segunda oleada del proceso de digitalización. Esta segunda oleada incorpora todo un conjunto de nuevas tecnologías que, con la base de la primera oleada de la digitalización, lo que hacen es ampliarla, profundizarla e innovarla. Innovarla en el sentido que han aparecido tecnologías nuevas que es la primera oleada de la digitalización, por ejemplo, sin Internet serían imposibles, pero tienen digamos, tienen unas posibilidades de interacción y unas posibilidades de desarrollo que sobrepasan claramente lo que Internet de la primera generación dejaba hacer, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales y las redes profesionales evolucionan Internet desde la perspectiva que permiten al usuario interactuar y colgar contenidos en la red, cosa que en las primeras evoluciones de Internet no era posible, ¿eh? No sé la edad de la audiencia que me está escuchando, pero había una época donde en Internet solo colgaban cosas los informáticos que sabían de qué iba Internet, ¿no? El resto de mortales dedicábamos a leer, ¿no? Y a consultar informaciones que colgaban expertos, ¿no? Con la aparición de redes profesionales, ¿no? Y redes sociales, lo que hace es permitir que cualquier internauta se convierta directamente en un proporcionador o en un generador de todo tipo de contenidos, ¿no? Esto en la primera oleada de Internet era imposible, ¿no? Lo mismo ha pasado con los robots, ¿no? Es decir, la robotización y la inteligencia artificial permiten cosas y funciones de, por ejemplo, de cálculo o capacidad de visión, de información no numérica o incluso capacidad de predicción de comportamientos. Y aquí os he puesto la típica foto de Piper, ¿no? Piper es un robot social que lo que hace es, mientras te mira, capta a través de, ¿no? de un programa de reconocimiento facial, capta tus rasgos diferenciales en la cara, se conecta a las redes sociales y a través de la comparación de fotos, él estima cuál es tu estado actual de ánimo. Y a través de esta estimación de tu estado actual de ánimo, te hace un tipo de interacción u otra, ¿no? Es un robot pensado para el front office en tiendas o hoteles, ¿no? Lo veis aquí, el hotel Hena en Japón, que es un hotel que está totalmente robotizado, ¿no? Y te sirven por la mañana los pipers de turno, por la mañana te sirven el desayuno, ¿no? Y entonces, bueno, para que veáis, otra cosa importante que está sucediendo en la actualidad, que cada vez es más difícil hablar de tecnologías de este tipo. Es decir, los robots utilizan las plataformas utilizan la inteligencia artificial, todo ello en un contexto de grandes datos que se computan en la nube y en desarrollos en todo tipo de sectores de actividad, como por ejemplo, ¿no? Os he puesto por aquí la foto del albañil, este robot albañil impresión 3D, que te hace una casa, esto es una foto en Australia, te hace una casa en 2 días, ¿no? Os he puesto también la foto de los algoritmos de alta frecuencia, que son mecanismos de intervención en los mercados financieros intradía, que generan el 80% de la operativa en los mercados internacionales digitales y que están totalmente aplicados y realizados por ordenadores y por algoritmos. El mercado intradía de la actualidad ya no intervienen personas. Las personas diseñan los algoritmos, pero no son los que mandan las órdenes de compra-venta. Esto ya lo hace una máquina, ¿no? Por tanto, como podéis ver, el fenómeno tecnológico actual es súper complejo, es muy grande, es muy apasionante y tiene múltiples riesgos, ¿no? De los que hablaremos a continuación. Sigo. Entonces, es difícil clasificar todo tipo de desarrollos tecnológicos que existen en la actualidad sin perderse un poco, ¿no? Yo os lo he puesto aquí, el gráfico de la derecha. Esto ahora se ha puesto muy de moda, ¿eh? El gráfico de la izquierda es una publicación reciente que ha promocionado la Unión Europea precisamente para actuar, ¿no? Detectar y organizar
un poco todo el conjunto de tecnologías de la segunda oleada digital. A mí el gráfico de la izquierda no me gusta mucho porque creo que se deja cosas y por eso he creado el gráfico de la derecha, ¿no? El gráfico de la derecha intenta, en primer lugar, aglutinar las tecnologías que son de información y que son de comunicación, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, aglutinar las tecnologías que son de primera oleada y las que son de segunda oleada, ¿no? Y en el medio pongo lo que para mí es primordial, que es el dato. El dato en sentido amplio, por tanto, la inteligencia artificial, el machine learning y el big data. El dato es el núcleo, es el átomo de la nueva economía, es el dato, ¿no? Es lo que nos permite generar todo tipo de negocios y todo tipo de actividades, ¿no? Y por dato, entendedme que lo que estoy hablando es de una representación digitalizada en formato binario en muchas ocasiones, ¿no? Todo tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, nuestras opiniones en las redes sociales, nuestras caras, nuestros símbolos, nuestras actividades, todo se puede parametrizar y aquí la importancia de los datos, ¿no? De cualquier tipo de representación, de cualquier cosa que hagamos en las redes y fuera de las redes, se puede parametrizar con datos y a partir de los datos se pueden realizar, ¿no?, iniciativas de negocio o negocios. Y cuando veáis que un negocio no tiene línea de negocio, el negocio sois vosotros, ¿no? Es muy manida, pero ¿no? es importante tenerla en cuenta, ¿no? En las plataformas, por ejemplo, o en las redes sociales, nosotros damos gratuitamente mucha información a la plataforma acerca de nuestros gustos, nuestros recorridos, nuestros itinerarios, nuestros comentarios. Todo esto, como se puede parametrizar a través de la inteligencia artificial y del incremento espectacular de la capacidad de cálculo que tienen los algoritmos de la actualidad, pues, que antes esto era imposible, pues todo esto es fuente de negocio, ¿no? Y esta fuente de negocio sitúa esta idea de cómo hemos pasado de las tecnologías de la información 1.0 a tecnologías de la información 2.0, y cómo hemos pasado de redes a plataformas. ¿Cuál es la principal distinción entre redes y plataformas? Una plataforma es una red líquida. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sitio donde, gracias a la comparabilidad y la compatibilidad de estas plataformas, de pensar, por ejemplo, en Airbnb o en Uber o en cualquiera de las que queráis pensar en este momento, el comportamiento de los agentes económicos puede ser diverso. Quiere decir que tú puedes ser a la vez un obtenedor de un servicio de taxi en Uber y al mismo tiempo puede ser un proveedor de un servicio de taxi en Uber. Esto en las redes anteriormente no pasaba, ¿no? Es decir, el comportamiento del consumidor o del agente económico estaba, ¿cómo decirlo?, planificado a priori, ¿no? Tú eras o empleado o empresario, ¿no? O empresario, o sector público o sector privado, ¿no? Entonces, las plataformas tienen la virtud de hacer líquida la economía, ¿no? Líquida o híbrida en el sentido de que tú puedes coger varios roles a la vez, ¿no? Esto en términos económicos, en términos de ciencia económica, plantea un reto tremendo que es el reto de estudiar los mercados de doble cara, ¿no? Que son aquellos mercados donde no hay ya empresarios y consumidores, sino lo que hay es empresarios y consumidores, son empresarios y consumidores a la vez, ¿no? Esto para los economistas, ¿no? Nos plantea una infinidad de retos, ¿no? O otro reto es que estamos muy acostumbrados a analizar la propiedad de las cosas, ¿no? Nosotros compramos un bien de consumo para poseerlo. En las plataformas esto ya no sucede tanto, ¿no? La gente activa o usa un bien o un servicio no para poseerlo, sino para usarlo. Y una vez lo ha utilizado, lo vuelve a dejar en manos de la plataforma, ¿no? Esto genera todo un conjunto de retos que ahora no es un momento, pero que son muy importantes, ¿eh? Entonces, dicho esto, y yendo, ¿no? Habiendo explicado un poco los conceptos ¿no?, de revolución industrial, de la interacción entre tecnología, economía y sociedad, y las concreciones de las distintas tecnologías que tenemos hoy en la actualidad, para la transición de
hacia, mejor dicho, la cuarta revolución industrial, aquí os he puesto todo un conjunto de cosas que yo creo son importantes y hay que tener en cuenta. La primera cosa importante es, ya os lo he dicho un poco, es la idea esta de situar las cosas en su justa perspectiva histórica. Es muy temprano para hablar de cuarta revolución industrial y, por tanto, yo sería más modesto y hablaría de los efectos disruptivos del proceso de digitalización, ¿no? Que tiene como una de sus principales corolarios, una de sus principales consecuencias en el ámbito económico, la generación de una economía del conocimiento. Os he puesto aquí la pirámide de la sabiduría para distinguir entre economía y conocimiento, que esto es importante. No es lo mismo conocer, ¿no?, que saber. Y sobre todo, para que veáis que en la base de toda esta historia están los datos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conocimiento es importante y tecnología, es importante también que tengáis en cuenta las diferencias entre técnica y tecnología. La tecnología es el fondo social de conocimiento aplicado a las artes industriales, aplicadas a la economía. La técnica es la concreción de uso de la tecnología. Por tanto, la tecnología en sentido estricto es neutra. Quiero decir que en función de los usos técnicos que hagamos de la tecnología, esto puede tener consecuencias positivas o negativas en lo económico, también social. Os pongo un ejemplo. Dentro de la inteligencia artificial hay tres familias de análisis, ¿no? Está la familia de análisis de la robótica, la familia de análisis de los sistemas simbólicos y la familia de análisis del machine learning, ¿no? Si nosotros empleamos la técnica de robots a la actividad industrial, por ejemplo, vamos a generar, y luego tengo una transparencia que más o menos os lo cuento, vamos a generar un efecto sustituidor de empleo. ¿Por qué? Porque la robótica tiene en su especificidad la característica de sustituir empleo, básicamente empleo o bien poco formado o bien la estructura media del tramo ocupacional. En cambio, si utilizamos algoritmos o aplicamos algoritmos de inteligencia artificial basados en machine learning que se pueden utilizar en, por ejemplo, actividades de servicios como la atención a la gente mayor, la sanidad o incluso el turismo o el comercio, los efectos sobre la generación de empleo ya no son tan catastróficos, ¿no? Por tanto, si nosotros dejamos que las empresas utilicen la tecnología que quieran, es muy probable que acaben escogiendo la utilización tecnológica que les genera más ahorro de costos o más incrementos de productividad, ¿no? Quiero decir con esto que no todas las tecnologías son iguales, no todas las tecnologías generan los mismos efectos y, sobre todo, no todas las tecnologías demandan una política pública igual. Es muy distinta la política pública de desarrollo de la actividad de robots que la política pública de desarrollo de la actividad de la inteligencia artificial o del machine learning, ¿no? Por tanto, ojo con la utilización ética de privacidad y de seguridad de determinadas técnicas, que tienen implicaciones distintas. Tercera idea. Yo creo que estamos en condiciones de afirmar ya que estamos evolucionando desde la economía del conocimiento hacia esto que llamamos la data-driven economy, ¿no? La economía donde lo importante son los datos. ¿Quiere decir esto que cuando hablamos de economía del conocimiento los datos no fueran importantes? Yo creo que lo fueron y mucho. Creo que en la primera oleada, cuando hablábamos de economía del conocimiento, fuimos un poco, no sé, quiero decir, entre ingenuos y muy dientes. ¿Por qué? Porque nos fuimos al tramo superior de la pirámide, ¿no? Hablábamos de economía del conocimiento porque queríamos que las implicaciones de este proceso de transformación fueran positivas, ¿no? Fueran positivas en el sentido que una economía basada en el conocimiento en teoría ejerce efectos sinérgicos positivos hacia el resto de la sociedad porque tenemos, ¿no? Porque la actividad económica está más basada en los flujos intensivos de conocimiento y esta genera efectos sociales mejores porque la gente está más formada, hay más articulación social y alrededor del conocimiento, en principio, una sociedad es mejor, ¿no?, que una sociedad no articulada alrededor del conocimiento.
También es cierto que el conocimiento puede utilizarse para cosas catastróficas, ¿no? Solo hay que hablar o pensar en la innovación militar, ¿no? Y en las innovaciones desarrolladas sobre todo en el terreno de los drones para la investigación militar, que también es cierto que tiene a veces efectos positivos sobre la sociedad, ¿no? Por ejemplo, Internet es un desarrollo en su inicio militar, pero hay que ser muy cautelosos contra, ¿no? Contra las innovaciones militares. Por tanto, mi idea es que el conocimiento, cuando hablamos de economía del conocimiento, yo hice la tesis sobre esto hace 20 años, cuando hablamos de la economía del conocimiento, quizás fuimos ingenuos en pensar que llegaríamos a una sociedad mucho mejor estructurada desde el punto de vista. Han pasado los años y yo creo que vamos bajando la escala y nos ubicamos donde teníamos que ubicarnos, que es en la economía de los datos, ¿no? A través de la digitalización, el factor productivo clave, ¿no? De la economía del siglo XXI serán los datos, serán las tareas que se realizan a través o con estos datos y la liquidez de roles, es decir, la capacidad de ser, de formar o de, ¿cómo decir?, la capacidad que tengamos de ocupar diversos roles en un mismo tipo de intercambios, esta idea de la economía líquida, que explicarán, a mi entender, los resultados económicos y empresariales, ¿no? Y esto nos sitúa con la idea esta nueva, y esta creo que es bastante nueva, de que la plataforma será el siglo XXI, lo mismo que fue la fábrica el siglo XX, ¿no? Y el siglo XIX. ¿Qué es una plataforma? No es más que un sitio donde agentes económicos se encuentran e intercambian cosas. Lo que pasa es que la plataforma se ha vuelto digital, ¿no? Y en esta digitalización del intercambio se pueden ser varias cosas a la vez, ¿no? Y yo creo que si tenemos que hablar de cuál será el espacio propio para el intercambio de datos, ¿no? De la economía que viene, yo si tuviera que apostarme $1, ¿no? Lo apostaría con la plataforma. Y además, del mismo modo que cuando apareció la fábrica, tuvo que pasar unas cuantas décadas y se tuvo que construir un contrato social que actuara y compaginara los intereses de empresas y trabajadores, ¿no? Es el famoso contrato social de la economía o la sociedad del bienestar, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, que después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, que acabó generando la etapa esta de crecimiento económico más esplendorosa que ha vivido el capitalismo en su historia, ¿no? Que son los años que van a la edad de oro del crecimiento, que son los años que van desde finales de la década de los 40 hasta principios de la década de los 70. Yo creo que deberíamos empezar a pensar en el contrato social del siglo XXI, ¿no? ¿Qué intercambiamos? ¿No? Y en función de cómo establezcamos este nuevo contrato social, esta nueva relación entre datos y eficiencia y seguridad y capacidad laboral de las personas, seremos capaces de convertir, ¿no? Estos datos en información y conocimiento y, por tanto, sabiduría, ¿no? En el contexto de los intercambios masivos que se realizan en las plataformas digitales, ¿no? Es un poco preguntas, ¿no? Que yo voy dejando para el debate y que creo que pueden ser ¿no? de utilidad para, ¿no? para vuestras reflexiones, ¿no? Claro, todo esto antes del COVID. Y sé que voy muy mal de tiempo, pero me gustaría explicaros algunas cosas. Todo esto antes del COVID. ¿Qué ha pasado con el COVID? Bueno, la primera cosa que es importante decir es que el COVID genera efectos para la economía que son desiguales. Es decir, algunos son conocidos y otros son desconocidos, pero la mayoría de estos efectos son desiguales en el sentido que no afectan a todas las economías por igual. Y especialmente no afectan a todos los agentes económicos por igual. Los sectores de actividad menos protegidos, hablando de trabajadores, la gente menos formada y con menos ingresos, y hablando de empresas, las empresas más pequeñas, son los que han experimentado mayores problemas
con la crisis del COVID-19. Por tanto, llueve sobre mojado. ¿Esto qué significa? ¿No? Que ya sabemos de otras crisis que los tramos ocupacionales menos favorecidos, es decir, la gente menos formada o la gente menos protegida en los mercados de trabajo, es la que tiene más problemas cuando llegan las crisis. Hay un elemento nuevo en esta crisis que no necesariamente había sucedido en la anterioridad, que es la siguiente. Estamos empezando a constatar una diferencia bastante peligrosa entre las empresas que están en la frontera y el liderazgo global de la innovación y el conocimiento y el resto de empresas que la siguen. Es decir, la distancia en productividad entre empresas pequeñas y medianas o empresas grandes no innovadoras y las grandes empresas que lideran la economía mundial se hace cada día más grande. Y esto, en términos de bienestar, es peligroso. ¿Por qué? Porque estamos empezando a reproducir a nivel empresarial lo que ya pasa a nivel social. Es decir, que el mundo se está polarizando. ¿Sí? Siguiente, este tipo de análisis es importante tenerlos en cuenta y es importante tener en cuenta que con la COVID están apareciendo nuevos focos de polarización y nuevos focos de problemas en el largo plazo. La crisis de la COVID también ha generado un problema de ubicación de empleo, de lo que los anglosajones llaman la reallocation de empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos empezando a constatar, supongo que esto en Argentina también se ve, que una parte del empleo y de las empresas destruidas ya no volverán a desarrollar actividad. Es decir, esto no es como una crisis habitual que la gente en el momento de crisis cierra las actividades y luego reestructurando un poco el negocio es capaz de articular, ¿no?, nuevas iniciativas con base a la iniciativa anterior a la crisis. En esta crisis, por en medio de la crisis está pasando algo estructuralmente distinto y será muy difícil desarrollar negocios con la misma idea o con los mismos elementos de valor o con las mismas fuentes de ventaja competitiva que tenían antes de la crisis, ¿no? Por tanto, estamos en un momento muy delicado porque para salir de la crisis necesitaremos no únicamente generar nuevos negocios, sino especialmente repensar todos los negocios que se han mantenido abiertos, ¿no? Y por tanto, hemos de empezar a preguntarnos cosas del tipo que tenéis aquí, ¿no? ¿Qué generación de valor? ¿Qué tipo de relaciones económicas? ¿Qué competencias y capacidades desarrollamos en la fuerza de trabajo y en los emprendedores para que creen empresas competitivas en el mundo que viene? ¿Qué contrato social desarrollamos? ¿Qué contrato ambiental? Esta es otra gran lección de la crisis del COVID, que ya no podemos hablar de transformación digital y de sostenibilidad solamente económica. Tenemos que empezar a crear vectores de sostenibilidad que aglutinen a la viabilidad económica, la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental y la responsabilidad sanitaria, ¿no? Es decir, que las empresas, para que sean sostenibles, tienen que ser socialmente responsables, tienen que ser verdes y tienen que ser saludables, ¿no? Y todo este vector, ¿no?, este amplio conjunto de resultados empresariales que hay que desarrollar, están relacionados con la transformación digital, pero también están desarrollados con lo que los economistas llamamos las capacidades dinámicas, ¿no?, con todo aquel conjunto de recursos, factores, estrategias y prácticas que llevan a las empresas a repensar y a reorganizar su actividad para hacerlas más innovadoras y más capaces de generar valor en el nuevo contexto, ¿no? Es decir, la transformación digital es la palanca de la riqueza en el siglo XXI, pero la transformación ambiental es también un resultado que hay que buscar, ¿no? Es decir, la economía mundial, la sociedad mundial no se puede permitir una nueva oleada económica de largo plazo que no tenga en cuenta efectos ambientales, ¿no? Esto es muy importante
y evidentemente hay que empezar a crear y a generar vectores de resultados empresariales y económicos que alineen estas cuatro cosas, ¿eh? La economía, la sociedad, el medio ambiente y la salud. Y me parece que tengo que ir acabando, ¿no? Y que sí, cosas que creo que es importante que tengamos en cuenta. Es bastante inevitable, y esto en Europa ya está pasando, que volvamos a un cierto punto ¿no?, de políticas keynesianas, en el sentido de que para superar las pandemias y para reubicar la economía del conocimiento en la nueva oleada de la digitalización, tengamos que hacer grandes inversiones y grandes políticas públicas para fomentar la transformación digital. Esto es como bastante impepinable. Pero hemos aprendido cosas los economistas durante estos 20 años, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que hemos aprendido, ¿no?, de cara a la economía política de la transformación digital? La primera es que con la tecnología nunca suele ser suficiente. Quiere decir que hay que trabajar paralelamente un conjunto de complementariedades que hacen que la tecnología maximice o optimice sus resultados en las empresas o las organizaciones. Estas complementariedades generalmente están muy vinculadas con las formas de organización del trabajo y el capital humano de los empleados y los emprendedores. Por tanto, difícilmente vamos a alcanzar el éxito en transformación digital si al mismo tiempo no hacemos planes de reestructuración y reorganización del empleo y de la actividad económica, y no hacemos planes profundos y serios de reestructuración de la formación que damos a nuestros jóvenes, a nuestros emprendedores, para interactuar con la segunda oleada de la tecnología. No es lo mismo trabajar con un algoritmo, con un robot, que trabajar con Internet, ¿no? Se necesitan capacidades que van más allá de las capacidades de la digitalización tradicionalmente, ¿no? Y aquí se ha puesto la idea esta de la electrificación en Estados Unidos. Es muy importante la dotación de una capa de directivos de empresas que sean capaces de interactuar con la nueva oleada tecnológica. ¿Por qué? Porque esto ya ha pasado varias veces, ¿no?, en la historia de la economía. Cuando llegó la electricidad a Estados Unidos durante la primera y la segunda década de los años 20 del siglo pasado, como los gerentes de empresas no estaban acostumbrados ni estaban preparados para el cambio no solo productivo, sino también gerencial y de administración que supuso la electrificación de las fábricas en Estados Unidos, se perdió toda una generación de efectivos. Es decir, que necesitamos líderes empresariales preparados, necesitamos trabajadores y empleados preparados y necesitamos las políticas públicas necesarias para que esto sea posible, ¿eh? Sé que en una economía como Argentina hablar de política pública tiene su qué y no necesariamente su qué positivo, ¿eh? Esto ya lo sé, ¿eh? Pero yo creo que es importante insistir en la idea de que si no se pueden obtener los recursos públicamente, seguramente hay fórmulas de cooperación público-privada o incluso fórmulas imaginativas de búsqueda de iniciativas en el exterior que deberían ser utilizadas, ¿eh? Es decir, la economía del conocimiento en su nueva oleada, esta economía de los datos, también es la economía de la innovación y la economía de la imaginación, ¿no? Y América Latina tiene muchos puntales que yo creo que bien estructurados y bien utilizados podrían ser de utilidad para que definitivamente la economía argentina, la de América Latina en general, se situara en el foco, ¿no?, del siglo XXI, y que esta revolución industrial nueva no fuera una nueva oportunidad perdida, ¿eh? La idea esta vez sí es no perder la oportunidad, ¿no? Y que a través de la movilización de las capacidades dinámicas de
no solo las organizativas, sino también las individuales de cada persona, seamos capaces de adentrar a América Latina en el nuevo motor y el nuevo contexto económico que nos llega. Dejadme para acabar poneros una diapositiva positiva, que es la siguiente. Esto es resultado de una investigación que estamos realizando con la gente de la Universidad de las Américas en Ecuador, y estamos analizando una cosa que yo no sabía y que es una singularidad de América Latina de los últimos años, que es una singularidad positiva. Es esta idea de que durante los últimos años la disparidad de ingresos salariales en América Latina se ha reducido. Y esto es una singularidad global. En el mundo no ha pasado en ninguna otra área económica, ¿vale? Esta reducción del índice de Gini en América del Sur parece estar directamente relacionada con los aumentos de los usos de Internet. La gráfica de la derecha del todo. Fijaros cómo a medida que se ha ido acelerando el incremento de los usos de Internet en el empleo, esto no son usos generales, sino que son usos de Internet en el empleo, se ha reducido la desigualdad salarial. No hablo de riqueza, estoy hablando de renta, de ingresos salariales en América Latina. ¿Esto qué nos dice? Pues que de algún modo la potencialidad que ofrece Internet para el desarrollo laboral y de las carreras profesionales en América Latina es importante, ¿no? Y es un punto fuerte a partir del cual se podían generar sinergias y efectos de desarrollo de conocimiento, spillovers de conocimiento positivos, ¿no? Estos premios en productividad o en salarios creo que es un buen punto de partida para desarrollar todo lo que viene, ¿no? Es a través de los usos que ya se hacen en Internet, profundizarlos, mejorarlos, sistematizarlos, relacionarlos con las otras tecnologías de la segunda oleada digital, y a través de esto y un proceso de capacitación, ¿no? Que, por ejemplo, la virtualidad de la universidad permite, un proceso de capitalización masivos, ser capaces, ¿no? de preparar a personas y empresas para el reto del siglo XXI, ¿no? El reto de la economía de los datos, de la economía tarea masiva, de la economía de las plataformas y esperemos que de la economía del conocimiento y la sabiduría. Gracias. Gracias, Jan. Muchas gracias. La verdad que fue una exposición muy rica con un montón de interrogantes. Y bueno, comenzamos con estos minutitos que nos quedan, la ronda de preguntas. Nosotros ya tenemos algunas preguntas que estamos tratando de contestar en la investigación, pero quisiéramos consultar tu punto de vista. Por ejemplo, ¿qué opinás sobre la medición de la economía del conocimiento o la economía de los datos? ¿No te parece que como que la teoría económica y la actual forma de medir la producción en las cuentas nacionales nos está dejando por fuera un montón de actividad económica que se está produciendo actualmente gracias a las nuevas tecnologías, que es muy difícil de medir? Sí, mira, no, esto no lo hemos hablado, no estamos haciendo trampas. Mira, la gráfica de la izquierda. A ver, yo creo que esto es un punto muy importante de lo que está pasando en la actualidad, que podría explicar por qué las economías están creciendo menos de lo esperado y podría explicar parte de lo que, ¿no? de la inconsistencia que está sucediendo en la actualidad, que es que cómo puede ser que estemos ante una de las fases modernas de la economía y la sociedad con más desarrollo tecnológico y en cambio la productividad de la mayoría de economías del mundo siga cayendo, ¿no? Esto ya detectó Bob Solow en el año 87 en relación a los ordenadores, ¿no? Cuando decía que las estadísticas de
productividad se veían por todos lados, menos en, ¿no?, los efectos de los ordenadores, ¿no? Esta paradoja de la productividad que está sucediendo en la actualidad está muy relacionada con la mala métrica de la actividad. Esta mala métrica podía suceder tres cosas, ¿no? La primera es porque efectivamente los efectos de la tecnología son inferiores o que hemos sobreestimado sus efectos. Esto ya hemos visto que no, ¿no? Entonces, en las explicaciones posibles hay dos como vías de análisis, ¿no? Como vías de explicación. La primera es que efectivamente estamos midiendo mal el output, la perspectiva de especialmente el output gratuito. Es decir, sabéis que en las cuentas nacionales, si una cosa genera valor, no existe, ¿no? Y si no es tangible y no se puede pesar, problemas, ¿no? Aquí tenemos un problema. Si no hay dinero de por medio, las cuentas nacionales no lo pueden medir porque lo miden en dinero. Correcto. Y más allá de esto, hay otro efecto, que es el que tenéis en la gráfica, que esto lo ha desarrollado Eric Brinkholson durante los últimos años, y es lo que se llama la curva J de productividad, ¿no? Que es esta idea de que para que aparezcan los efectos del conocimiento en la producción, como tiene que relacionarse con complementariedades, esto tarda un poco, ¿no? Y los efectos, ¿no?, del conocimiento, de la tecnología sobre la computación de la actividad económica tienden a ser menores de lo esperado en las fases iniciales de desarrollo de la tecnología y superiores a lo esperado en las fases finales. Y como ahora estamos en una fase inicial, es bastante probable que el output no mida bien los efectos de la tecnología, ¿no? Y por tanto, yo diría que es una combinación de las dos cosas, por no hablarte ya de la balanza de pagos, ¿no?, y de qué pasa con el comercio internacional realizado a través de Internet, o qué pasa con la medida misma del conocimiento, ¿no? Es decir, un intercambio de conocimiento como el que estamos realizando hoy, que yo sepa no voy a cobrar para hacer la conferencia, y por tanto es un intercambio de conocimiento gratuito, ¿no? Este intercambio de conocimiento gratuito, igual alguien me escucha, no es probable, pero podría pasar, ¿no?, que tiene, me escucha, busca una derivada y hace o acaba generando una iniciativa de negocio que tiene éxito, ¿no?, una actividad emprendedora que tiene éxito, ¿no? Esto deberíamos de contabilizarlo en la contabilidad nacional, porque a través de un intercambio de conocimiento se ha generado actividad económica, ¿no? Bueno, pues estas cosas no las medimos, ¿no? Igual que no medimos pues los intercambios que se realizan a través de las redes sociales, ¿no?, o de las redes profesionales en todo el mundo, ¿no? Hay muchas cosas que desgraciadamente la estadística oficial no contempla, y que es una de las causas por las cuales el conocimiento está en todas partes menos en la contabilidad nacional, ¿eh? Eso es un buen título. El conocimiento está en todas partes, menos en las cuentas nacionales. Correcto. Por otro lado, y eso lo conversamos a través de intercambios de mails, ¿qué opinás sobre, digamos, yo sé que sos, digamos, dentro de la teoría económica, tenés digamos, un cariño especial por los clásicos, ¿verdad? Y, digamos, ¿qué pensador te parece que en la actualidad puede reflejar estos cambios que se están produciendo? ¿A través de qué teorías se reflejan desde la teoría económica mejor los cambios que se están produciendo por la teoría del conocimiento? O sea, ¿a qué pensador te referirías para evidenciar los cambios del conocimiento? Digamos, ¿qué pensador lo explica mejor para vos? Necesito otra conferencia para esto, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Es difícil porque, bueno, digamos que, claro, el árbol de la economía ha crecido tanto durante los últimos años que es difícil citar solo a un autor, ¿eh? A ver, yo te lo restringiría como, ¿no?, por dimensiones. Es decir, si lo que interesa es estudiar los efectos de la tecnología sobre los principales resultados de actividad económica, especialmente a productividad y empleo, yo creo que las dos personas de referencia mundiales hoy
son Eric Brinkholzon y David Autor, los dos están en MIT. Estoy hablando de investigadores económicos académicos, es decir, gente que trabaja con datos y que hace a veces papers conceptualmente duros, es decir, que a veces, ¿no?, uno tiene que quedarse con las conclusiones, ¿no?, para tener ideas, pero también es cierto que la economía del conocimiento tiene una parte de comportamiento y tiene una parte de efectos sobre el resto de dimensiones, ¿no?, de la economía, y aquí yo creo que es importante tener en cuenta a los economistas institucionales, ¿no?, a la gente que ha investigado la economía desde una perspectiva evolucionista, os lo citaba en el principio, ¿no? Tenemos a Carlota Pérez, tenemos a Manuel Castells, tenemos, ¿no?, a gente de este tipo que abraza más la interconexión entre cambio económico y cambio social, ¿no?, que es importante tenerlo en cuenta porque la economía al final es más que una ciencia social, ¿no? Y Manuel Trachtenberg también es un economista que hay que seguir, también está en la foto, porque es el padre ¿no?, de la idea de tecnología de utilidad general, ¿no? Ahora está haciendo de ministro de Educación, ¿no?, en el gobierno israelí, en Israel. Y en general creo que es importante tener una visión abierta, no ceñirse únicamente a los postulados, ¿no?, no ya liberales, sino neoclásicos, y abrir un poco la mente y sobre todo estar muy atento a la aportación que pueden llegar desde otras disciplinas. Yo últimamente trabajo mucho en temas de comportamiento y estos temas de comportamiento vinculan mucho toda la teoría, por ejemplo, el intercambio social, ¿no? El intercambio de conocimiento es un intercambio social y esto viene de la psicología, ¿no? Y por consiguiente, psicología, sociología, economía, tecnología. Antropología incluso. Antropología también es importante. Antropología para el tema, ¿no?, de la experimentación. Esto es muy importante. De hecho, la investigación económica como tal cada vez está evolucionando mucho y cada vez estamos haciendo más cualitativos y más experimentos, ¿no? ¿Por qué? Porque es la única manera de controlar interacciones específicas que van más allá, ¿no?, de Homo economicus, ¿no? Y todo el tema esto de la neuroeconomía también es importante. Yo trabajo bastante con médicos y hemos llegado a hacer resonancias magnéticas para captar qué parte del cerebro se activa cuando una persona es obligada, entre comillas, a interactuar con algún tipo de tecnología, ¿no? Y no siempre se activan las mismas, ¿no? Este tipo de análisis que hacemos para captar sobre todo la motivación al uso de tecnología, y ahora te haré un comentario de esto que es muy importante, que se me ha olvidado. Esto también es importante y por tanto relaciona economía y medicina, ¿no? O economía y biología, ¿no? Por tanto, ya veis, no tengo varita mágica. Lo que sí os puedo decir es que el comportamiento económico se está estudiando cada vez más desde el punto de vista que es un comportamiento, ¿no? Y por tanto, hay que beber de todas las disciplinas que son capaces de explicar el comportamiento. Y en relación a este comportamiento, creo que es importante decir que una línea de crecimiento muy importante para los próximos años y que creo que deberíais explotar en vuestros seminarios y en vuestros trabajos, es la idea esta de explicar por qué la gente utiliza o no utiliza la tecnología en particular y el conocimiento en general. Una lección que he sacado yo de 25 años de investigación es la siguiente. ¿Cómo puedes, bueno, primero pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que habiendo unos efectos en general positivos del uso de la tecnología en empresas, personas y organizaciones, cómo a pesar de estos efectos, la gente sigue sin utilizar la tecnología, ¿no? ¿Qué hay detrás del uso o del mal uso de la tecnología y el conocimiento? Y esto nos lleva directamente a las teorías psicológicas del comportamiento planificado o la interacción entre tecnología, organización y entorno, o a los modelos de adopción de la tecnología, ¿no? Todo este mundo es muy importante desarrollarlo, porque si no entendemos bien por qué la gente usa o no usa la tecnología, difícilmente sabremos explicar cuáles son sus efectos, ¿no? Es decir,
Esto es muy importante, ¿eh? Y con el conocimiento pasa lo mismo, ¿no? ¿Cómo puede ser que organizaciones intensivas en conocimiento que tienen buenos resultados no sean capaces, ¿no?, de generar usos de tecnología, de conocimiento importantes en otras empresas, ¿no? ¿Por qué no funciona? Es una pregunta muy importante. Bueno, gracias, Joan. No sé si Candela, Cande, tenés Candelaria, ¿no? Eh, por ahora no tenemos, entonces en el chat tampoco han puesto preguntas. Yo tengo miles de preguntas para hacerte, pero estamos ya excedidos del tiempo. Capaz sería bueno organizar otra nueva reunión. ¿Por qué no? Porque realmente es muy interesante tu postura y es muy interesante todas las vetas que tiene este tema, desde la salud hasta la inequidad, eh, pasando por las políticas públicas. Realmente es un mundo en sí mismo. Bueno, te agradecemos infinitamente por tu exposición. eh, y bueno, desde el Centro de Estudios de Política Internacional quedamos también a tu disposición para lo que necesites y bueno, seguimos en contacto.